Entonces lo que hice fue, como platican las señoras en el lavadero, oye, que fulana, que mengana, que le pasó esto, que le pasó lo otro. Entonces así platico la historia, ¿no? Como chisme. Y entonces así como que suena más divertida hasta cierto punto. Entonces, pues por lo menos o me dieron mi avión mis estudiantes y dijeron que había sido bueno. Entonces, va. Tenemos presente que sale el impulso original, y ese impulso original es un concepto. Un concepto es una oración. Ahora, cuando digo que el cristianismo es un concepto, estoy diciendo académicamente, mas no vivencialmente. Ese es un mundo de diferencia, porque si digo que el cristianismo es un concepto, estamos fritos. Entonces, ¿qué de Dios, qué de la relación con Jesús? No, hay que estar abusados. Como concepto, es decir, como academia es un concepto, como experiencia pues es una relación personal. Entonces, bueno, ¿qué es el cristianismo? Es una oración, y esta oración reza: Jesús, el profetizado que vino, se encarnó, el Dios encarnado, la palabra hecha carne, vive, predica, muere voluntariamente para la expiación de nuestros pecados, resucita y sus seguidores se encargan de proclamar. Vamos, eso es académicamente el cristianismo. Es fabuloso como 2000 años y pico y millonadas de libros surgen de esa simple oración, ¿verdad? Bueno, ahora, cuando surge esto, vamos a dividir la historia en etapas. Y así, por zancos, por zancadas, tenemos los destellos de por qué estamos hoy aquí y por qué creemos lo que creemos. Entonces empezamos que más o menos del 0, porque no es el 0, es como el 3 o 4, hasta el 325, porque no estamos muy precisos en las fechas. Es el periodo de que los discípulos escriben acerca de este concepto. Eso se llama patrística. Pero también defienden, porque había antagonismo a este concepto, y eso se llama apologética. Entonces hay patrística y hay apologética, en una atmósfera de persecución. O sea, eras cristiano y te morías. Bueno, no te morías porque tú quisieras morirte, te hacían el favor. Bueno, del 325 al 800 son los concilios. ¿Qué son los concilios? Las juntas de las congregaciones para definir la fe. Y ahí es donde nos hacen el favor de echarnos a perder lo que la Escritura no echa a perder, porque la Escritura no habla de Trinidad, no dice 3 personas, no, o sea, ya en los concilios dicen, vamos a ponerlo claro, y lo único que hacen es complicarlo más. Aparecen herejías veladas, porque sin querer queriendo, hicieron de Dios 3 dioses, y eso se quedó hasta hoy día. La fórmula trinitaria es un triteísmo velado. Ahora, aquí abusados también porque suena herejía. ¿Qué? ¿No creen en la Trinidad? No, espérate. No creo en la palabra, pero sí en el concepto. ¿Qué estoy diciendo? Que Dios ha sido Padre, así denominado en el Nuevo Testamento, el Padre. Ha sido denominado el Hijo, que el Hijo estaba aquí en la tierra mientras el Padre estaba arriba. Y arriba pues es una expresión, porque pues tampoco decimos arriba así en las nubes, ¿no? O sea, simplemente estaba en otra dimensión, en el cielo, como le quieran decir. Y también el Espíritu Santo, que en el bautizo de Juan desciende como paloma. ¿Qué es eso? ¿Una figura alada? ¿O qué? No sé, pero lo que decimos es, Dios se manifiesta o se manifestó como Padre mientras era Hijo y manifestándose como Espíritu Santo. Pero no le digo Trinidad ni le digo 3 personas, solo digo, eso pasó, pero no lo puedo explicar y no me debo de tomar la molestia ni siquiera de tratar de explicarlo, porque la Biblia no lo explica. Curiosamente, los fundamentalistas que defienden mucho la ortodoxia de la fe, y ortodoxia, 2 palabras griegas juntas, un camino recto, es decir, una buena interpretación, son más herejes que los que no manejamos el fundamentalismo, porque ya usan descripciones como prosopón, que llegan a decir 3 personas, y no. Ahora,
Se entiende también que fue contra otras herejías que decían que Jesús era un fantasma, entonces no, es una persona, o sea, también hay la contraparte, pero no es lo mejor. Entonces simplemente decimos y nos metemos por el ratón por el agujero, es un misterio. Pues sí, ¿cómo lo entiende uno? Es que no es entendible, es que la Biblia, a mí lo que yo soy un fanático de describir lo que la Biblia describe, de narrar lo que la Biblia narra y cerrar la trompa donde la Biblia cierra la trompa. ¿Para qué le hago un favor cuando la Biblia no lo hizo? Digo, bueno, entonces del 800 a 1517 por allí, vamos a ponerlo como el medievo, y estoy pellizcando Renacimiento y estoy pellizcando Reformas, pero a grosso modo decimos, es la época oscura. En otras palabras, es cuando Dios se va de vacaciones y deja al mundo a arbitrio. ¿700 años? No, no son tantos. El medievo dura del 800 al 1000. Las cruzadas, 1100, algunos los ponen 900. Hoy vamos a ponerlo en 1000. Me gusta redondear como nuestro presidente que dice que se gastaron 30 millones en el avión, en el hangar gringo, pero fueron como 28. Entonces igual yo redondeo como... Bueno, ok, entonces regresando a esto, pero meto la etapa porque de la época oscura, y la época oscura es fascinante, muchachos, debían de meterse a Google, yo no me meto a Google, yo lo viví en libros, enciclopedias y eso, pero debe de hablarles del oscurantismo, de la Edad Media de una manera apasionante. Es apasionante, y les voy a decir por la escolástica. Los pensadores más mafufos y más brillantes de la era han sido los escolásticos. Se aventaban unas mafufadas, pero sensacionales. Por ejemplo, los alquimistas, convertir la materia en oro y buscarle la fórmula, o hacer invisible a alguien, o transformar, la alquimia es con eso, transformar la materia en otra sustancia. Era la época de las brujas, ¿no? Era la época de las brujas, del aquelarre, como ustedes, damas, me pueden oír con toda esta definición. Era la época de las pócimas, de la magia. Pones en una cacerola pestañas de araña, uñas de lagartija y sale algo. Es fascinante el medievo, ¿no? Fascinante. Por eso bromeo que es la época en que Dios se fue de vacaciones, porque, caramba, llega el Renacimiento, que el Renacimiento es al revés. Por eso el Renacimiento es la época de la luz, la ilustración. Entonces regresa la gente a estudiar, regresa a los clásicos y la cosa cambia definitivamente. Y da origen a las reformas. Empieza el pellizquito con las reformas. Pero no dejemos que en el oscurantismo, con el escolasticismo, sale el sacramentalismo. Es decir, esos 7 sacramentos que bautizo, confesión, comunión, son el pensamiento escolástico de la escalera, que de menos pureza voy obteniendo pureza, y paso el plano físico y llego al plano espiritual y sigo en una degradación yendo hacia lo más puro, y son las decadencias, ¿no? Entonces de ahí viene el sacramentalismo, viene la intercesión de los santos, igual aquí el esclavo, el comerciante, el feudal, el sacerdote, o sea, la escala de esa jerarquía de valor es totalmente axiológica, ¿no? Vales más según en el peldaño en el que te encuentras, ¿no? Sí, Perita. Pero eso viene desde los griegos, es tomado de los griegos. El neoplatonismo, exactamente. Porque Juan lo ataca en su exactamente. 10. El neoplatonismo con el cristianismo y con la superstición de la época es el escolasticismo. O sea, si tenemos que definir qué es el escolasticismo, es la filosofía griega con la superstición del oscurantismo, con el cristianismo. Échense ese licuado. Es como cuando oigo que dicen que le echan alfalfa y miel y espinacas, algo. Tómense eso, ¿no? Entonces ese es el licuado. Y eso es la teología católica. Entonces, hasta hoy día. Pues sí, entren a una iglesia clásica y van a ver el escolasticismo en pleno.
hasta así, que está medio oscurito, y las santos imágenes, y los dibujos. Te ven así. Exacto. Todo eso, hasta la arquitectura está diseñada porque todas las disciplinas van impregnadas, todo el mundo es contemporáneo. Dicen de la globalización, pero eso existió desde siempre porque todo estaba mezclado, ¿verdad? Bueno, pasamos a las reformas. Sensacional. ¿Del 17? Sí, a la Paz de Westfalia, 1648, por ahí así. Pero es apasionante porque empieza a haber un despertar que provoca el Renacimiento y la gente se pone a estudiar. Entonces, bueno, dos grandes reformas, la magisterial y la radical, ¿sí? No me pregunten la etimología, porque magisterial, diríamos, era de los maestros, pues hasta hoy día ahí están haciendo sus manifestaciones, ¿no? No tiene que ver con maestros, es asignado así, y les digo, ni me pregunten por qué, porque así fue asignado. Pero habla de la reforma violenta, habla de que crees como digo que debes creer, o te corto el pescuezo. Era la reforma de la espada, y grandes reformadores como Lutero, Calvino, Zwinglio, uno en Alemania, el otro en Suiza, el otro en Francia, hacen sus majaderías. Incluso en Inglaterra, también el anglicanismo o episcopal viene como un remanso de la reforma magisterial, porque en Inglaterra, cuando sube un católico al trono, había sangre. Cuando sube un episcopal al trono, había sangre. Entonces, toda violencia ideológica está catalogada como reforma magisterial. La reforma radical era la reforma del pensamiento. Los que decían, no eran los hippies de los 60, 70, pero se les parecían mucho porque decían amor y paz. No vengo a echar pleito, solo vengo a exponerte mis ideas. Y de allí viene nuestra 3 veces H denominación, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo padre de esta cuestión histórica? Que al darnos cuenta de este rastreo, podemos perfectamente ubicar a las denominaciones. O sea, las denominaciones no surgen por generación espontánea, no es una cuestión biológica, que de repente salen, no, tiene su antecedente. Entonces, hoy día, en el siglo XXI, podemos definir perfectamente el mapeo denominacional, qué son los de Más Vida, por ejemplo, qué son los de... la de Speaker es Más Vida, ¿verdad? Así se dice. ¿Qué son los Vidas Abundantes? ¿Qué son los centros cristianos? ¿Qué son los adventistas? ¿Qué son? Toda la gama de nombres podemos perfectamente trazarlo porque todo tuvo un antecedente, ¿sí? Ahora, aquí viene lo mejor. Las denominaciones históricas, y ese es el término que se usa en las ciencias sociales, no lo estoy inventando. Las denominaciones históricas surgen en el siglo XVII. Es alrededor de la Paz de Westfalia que sucede a las guerras de religión, 30 años, de 1618 a 1648, ahí no se necesita mucha matemática. Fueron 30 años de violencia en Europa por la imposición de las ideas. Estamos diciendo, ¿por qué nos dicen a los no católicos protestantes? Por un error. Como muchas cosas que se vienen corrigiendo hoy día que están mal dichas, mal empleadas, ¿no? El protestantismo son los luteranos. Como resultado de las guerras de religión, se dijo, bueno, en mi territorio, porque también eso definió las naciones. En Europa era un revoltijo, más o menos parecido hoy, de donde Yugoslavia desapareció, por ejemplo, pero igual el nacionalismo no estaba tan bien definido. Entonces, el resultado de las guerras de religión es que define el nacionalismo y entonces ya pone bien las fronteras. Entonces dijeron los príncipes católicos, si yo tengo luteranos en mi estado, en mi tierra, van a ser católicos. Pero si tú, luterano, tienes católicos en tu territorio, que sigan siendo católicos. Y entonces los luteranos protestan. No, si hay luteranos contigo, príncipe católico, los dejas. Y yo dejo católicos en mi territorio luterano. Y ahí muere, ya no seguimos guerreando. Así de sencillo.
pero eso es la protesta. Entonces históricamente está catalogado el movimiento protestante, pero fue la reacción luterana, porque se cree que hubo un antagonismo con los católicos y eso no. El reformador radical no se peleó con nadie, solo camina hacia una descifrada de su fe en base a las escrituras y a lo que vino pasando en la historia. Entonces, por ejemplo, nuestro paladín, porque nos dicen, es que es Lutero. No, yo no tengo nada que ver con Lutero, al contrario, qué pena, porque Lutero, aparte de matón, él avienta una revuelta contra los campesinos. Fíjense qué feo. Se va hacia los nobles y con los nobles agarra fuerza. Obviamente quería protección para su persona con todos los problemas que había, pero se va contra los campesinos y sus revueltas. Entonces era un matón. También Calvino fue un matón. ¿Ese fue más matón que Lutero? Pues no, porque ahí se iban. Eran los reformadores de la espada. Calvino manda a matar. Híjole, ¿cómo no somos reformadores magisteriales? No, el hecho es que no tenemos que ver con Lutero. Nada. El reformador radical, uno de nuestros paladines, nuestro bisabuelito, por cierto, una felicitación a Obrador porque es abuelo y ya nació su hijo en Houston, su nieto en Houston. Lo llevaron en el avión de... Sí, y una de las cosas que él criticaba mucho es cómo los políticos iban a Houston a hacerse cosas, pero bueno, la cuestión era ¿Qué salió? ¿Por qué que nuestro abuelo ideológico, no bautista, pero ideológico, que va a dar lugar después a los bautistas, es Don Baltasar Hubmaier. Don Baltasar Hubmaier, un teólogo que empieza a proclamar las verdades que después, curiosamente, van a resultar en nuestros principios, ¿sí? Lo mandan matar adrede entre magisteriales y otros por sus rollos. Y entonces, estilo mafia, le ponen una piedrota en las piernas, lo amarran con ese ropón y lo avientan al río. Y a la hora de estarle animando como en la quebrada a aventarse el clavado, dice una declaración muy célebre, Die Wahrheit ist untödlich, una expresión alemana que dice la verdad es inmortal. Me matan a mí, pero va a preservarse la verdad. ¿Y qué era la verdad? El contenido que después va a expandirse en 7 hermosos principios. Ahí es nuestra gestación. No había bautistas, había los Taufer y con desprecio llamados Anautaufer, Wiedertaufer, los rebautizadores. Pero era un insulto. Era un insulto, pero después se nos queda como etiqueta. Entonces, en ese panorama, en Inglaterra, con eso de que sube al trono un católico y luego sube un episcopal, había una rebatinga y había mucha sangre. Seguramente han oído hablar de la bebida Bloody Mary. Digo, a mí me han contado tú. ¿La conoces tú? Bloody Mary, me han contado. Sabe regacho, sabe a catsup ahí, con algo de alcohol. ¿No? Sí, pero se llama Bloody Mary por María Tudor. No sé si han visto en los National y en esos, que salen que los Tudor y esos programas. Bueno, María Tudor, Bloody Mary, era sangrienta la tipa y mandaba matar a los luteranos. Entonces, a los episcopales. Entonces hubo un grupo de la influencia de Hubmaier que dice, pues ni con melón ni con sandía, ni católico ni episcopal, menos luterano. Entonces simplemente se llamaron congregacionalistas. Así empezaron. Sí, esa simpleza. Y hubo otros que se llamaron separatistas, pero eran como primos, porque ni quisieron con uno ni con otro, sino que dijeron, nosotros manejamos mejor nuestra fe en viva la paz sin meternos en broncas. Pero como o eras católico o eras episcopal, entonces vete a Holanda. Y brincan de Inglaterra a Holanda
para salvarse de la masacre. Y conocen mejor a los Wiedertäufer. Y los Wiedertäufer, es decir, los rebautizadores, los herederos del pensamiento de Hubmaier, etc. Y hay un acercamiento. Entonces estos llegan y les dicen, ¿saben qué? Refúgienos con ustedes, ¿no? Pero él dice, no nos juntamos con la chusma, ustedes quédense por allá. Y entonces dicen, ok, cámara, está bien, sigan ustedes por acá. Y nosotros, congregacionalistas y separatistas en Holanda, formalizamos nuestra congregación. Y entonces allí, en Holanda, es la primera iglesia bautista que hay un registro histórico. Ahora, no son llamados primera iglesia bautista, pero es en nuestro mapeo lo más cerca a lo que empieza a ser nuestra denominación. Y la ironía es esta, muchachos, que desde Inglaterra, por la influencia de Hubmaier, porque al fin los chismes llegaban si no era por WhatsApp, y ya en territorio holandés, dicen, ¿y qué somos? ¿Qué somos? Y es de donde surgen nuestros maravillosos 7 principios. Perdón, no que surjan, sino se definen, porque ya venían haciéndolo. Y ahí es la diferencia de un catecismo. El resto de denominaciones tiene un cartabón que tienes que aceptar para ser de esto, ¿sí? Es una reglamentación. Con lo nuestro es al revés. Lo nuestro es, soy así, y me doy cuenta que soy así por esta investigación de por qué soy como soy, que resultan los 7 principios. Ahora, lo mejor de todo es que por eso son principios. Tú, iglesia, tú, pastor, tú, misionero, los desarrollas. Por eso es un principio. O sea, es un inicio que te da contenido y te da origen. Pero tú, interprétalo, desarróllalo, expándelo, limítalo, móchalo. O sea, haz. ¿Qué es la ironía en esto? Que en nuestra denominación, un postulado, un eslogan de nuestra denominación es una iglesia libre. Es una denominación, mejor que decir iglesia, porque la iglesia es local. La iglesia no habla del conjunto de iglesias, sino es iglesia local. Las iglesias bautistas están en la tradición de las iglesias libres. Estoy diciendo, así como Nelly ve cómo maneja su día y si hace ejercicio se baña, o primero se baña y después hace ejercicio, o desayuna o no desayuna, o desayuna avena, o desayuna, o sea, y ella decimos, pues haz tú como, o Fer se para y viene, o va, opera, cada uno, así las iglesias bautistas, con su antecedente en sus 7 principios, se descifran, se deciden, se interpretan y se manejan. Ese es el origen denominacional. La ironía es que pasa como en los concilios del 325 al 800. No, ¿saben qué? Vamos a aclarar los principios, vamos a ponerlos más en regla, y se echa a perder la denominación. ¿Cómo se echa a perder? Por los mentados artículos de fe. ¿Qué son los artículos de fe? Es la interpretación de los principios. ¿Pero por qué estoy diciendo que es problema? Porque se hicieron catecismo. Entonces, ya no importaron los principios, ya importó los artículos de fe. Pero aquí viene lo peor, todavía viene lo peor, que en vez de que las iglesias bautistas descifraran los principios, se fueron por el atajo. Dijeron, bueno, no es así, pero lo platico a nivel chisme, así como lavadero, ¿no? Dijeron, oigan, ¿para qué nos quebramos el coco? Vean a los presbis que ya con su consecuencia de reforma magisterial ya se aplacaron, ya no son violentos, son cuates, pero ellos ya lo hicieron. Entonces, en New Hampshire, dijeron, en la junta que hubo en Westminster, estos cuates ya hicieron los artículos. Miren, están bien suaves, pero no con de los principios bautistas, sino de su ideología. Entonces los agarraron
Quizás le quisieron un maquilladita aquí, un recorte de pestaña acá, pero boom, los pusieron. Y el punto fue que los bautistas, fíjense qué chistoso, ¿verdad? Los bautistas seguimos dividiéndonos en la historia, que es nuestro método de multiplicación y crecimiento de iglesias, pero no es nuevo, así empezamos, porque primero había bautistas generales y bautistas particulares, y era un problema de interpretación. Unos decían, hay que hacerles caso a los calvinistas de que ya hay una elección y ya no hay salvación para más sino los puros elegidos y son los particulares. Y los generales dijeron, no hay que hacerle caso al niño, miren, la salvación es universal, es para todos. Y estaban así como que divididos. Pero cuando se juntan es cuando entonces dicen, pues ya tenemos los artículos de fe, ¿qué más le hacemos de cuento? Y en 1644, ¡pum!, se quedan los artículos de fe. Ahora, el problema es que en Europa no lo asimilaron tanto, sino por el colonialismo, cuando de Inglaterra, ya, porque estos de Holanda regresan a Inglaterra y sigue esto de los bautistas, se van a Gringolandia, pero se van con sus artículos de fe bien monos. Y entonces, en Gringolandia sucede lo mismo, hay dos conferencias, la del sur, la del norte, y la del sur. Ahora, todo tiene que ver, muchachos, porque todo está integrado. Acuérdense, ¿cuál fue el problema en Estados Unidos con norte y sur? Precisamente, pero vamos a decir, la ideología de fondo, que había una segregación. Y entonces, el sur era racista, dogmático, inflexible, y el norte, vamos a decirlo así, progresista, otra mente, otra cultura. Entonces el bautista del sur se queda amarrado con los artículos de fe. Y entonces lo que hacen es, ya no desarrollo los principios, ya lo único que hacemos es pasar de generación en generación los artículos de fe, que nos fusilamos de los presbiterianos, y así todo mundo ya entiende nuestro credo. Y entonces, sin querer, los bautistas nos dimos un balazo en la pata, mejor dicho, en el pie. Sí, nos hicimos credales. Y es la ironía de la denominación que nace sin credalismo, sin dogmatismo. Y entonces, vaya tragedia. Hoy, ¿cómo se organizan las iglesias bautistas en México? ¿O cómo se ordenan pastores? Por la examinación de los artículos de fe. Que a detalle tiene que contestar, cómo viene impregnado ahí, y es lo que se estudia. Y entonces incluso la Convención Nacional Bautista dice, estos son los artículos de fe de las iglesias bautistas de la Convención Nacional Bautista de México. ¡Ten! Y el que trae rollo histórico dice, no, espérate, ¿cómo me das interpretaciones si yo tengo el privilegio, el derecho y la libertad, y con eso la responsabilidad de interpretar? Bien, ahora, con eso entramos a lo siguiente. El quehacer del instituto es la interpretación de los principios. No solo porque va a estar en nuestra acta constitutiva, sino porque eso vamos a heredar a nuestra siguiente generación. Pero no para que se case con estas interpretaciones, sino para darle un ejemplo de por qué en 2020 interpretamos así, pero darles la responsabilidad que en 2050 o 2030 o cuando sea, hagan su redefinición de los principios, porque si no, nos convertimos en una denominación oxidada. ¿Qué sucede ahorita que nos ha ganado el mandado y el mercado las iglesias de corte radical que nacen en el siglo XX, que son todas estas pentecostales, llamadas como le quieran llamar, pero su raíz es el pentecostalismo? Porque tienen otra expresión, porque tienen otro manejo, porque tienen otro movimiento misionero, otra alabanza, otra liturgia. Y entonces, como nos quedamos atorados en camisa de fuerza con el credalismo, nos están robando cámara. Y yo estaba con una tesis de que las denominaciones históricas vamos a desaparecer si conservamos esa liturgia y ese paradigma, diría Kuhn, de no tener la flexibilidad de reinterpretarnos o de reinventarnos, porque a estas alturas, más que reinterpretación, le llamaría una reinvención a través de la interpretación de los principios bautistas.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Interpretarlos, reinventarnos a través de la interpretación. Y empezamos con el glorioso acerca de Jesucristo. Jesucristo es Señor. Cada quien ha estado escribiendo. Déjenme hacer unas aportaciones a los 7 para que redondeen sus aportaciones que están haciendo. Yo una aportación, ustedes su redacción, porque aquí no quiero que sea mi escritura y punto final, sino la de ustedes. Y yo no voy a meter mano negra para nada, ¿no? O sea, tú di y así lo vamos a poner. ¿Quién es Cristo? O sea, empezando que es el Logos, que es la palabra. Y por eso también defino mi teología neortodoxa, porque no puedo ser pietista, porque no puedo ser fundamentalista, porque me quedó chico la talla neoevangélico. Tiene que ser la neortodoxia, que lucha contra el liberalismo, pero también contra el fundamentalismo, y tiene que ser una expresión teológica contemporánea, flexible, audaz, actual, ¿cómo digo? Es que no quiero usar el término novedoso porque suena a modernismo, y modernismo en teología es una herejía. Lo que quiero decir es una interpretación fresca, contextualizada, ese es el término, contextualizada a nuestro tiempo. Tenemos 3 mundos: el mundo de la Biblia, el mundo de nuestro tiempo y el mundo de nuestra iglesia. Entonces hay que amarrar esos 3 mundos. ¿Quién es Cristo? Es el Logos, es la palabra. Nosotros decimos, y me atrevo a decir, porque vamos a meterlo también con Biblia, ¿no? Que es el segundo principio, la escritura sola. Ahí nos quedamos con los reformadores europeos. Fide sola, escritura sola, o sea, Biblia y fe, punto. Pero ¿qué decimos? ¿La Biblia es un dictado de Dios? Yo digo que no, porque no soy fundamentalista. ¿Qué dice el fundamentalismo? Dios dictó en español punto y coma. Y no puedes quitar punto y coma ni las palabras de una versión, Reina Valera por ejemplo, porque dice en Apocalipsis que el que quite o añade, así quita a Dios, sin interpretar que era una carta dada a 7 iglesias en Asia, donde ahí decían, ni le quites ni le pongas, pero es a estas cartas, pero en un trabajo lingüístico de ver el texto más viejo, de hacer una traducción mejor, que no interpretación, pero sí traducción mejor. Entonces, vamos, eso limita también como fundamentalistas a tener una exclusiva versión, y eso es terrible, porque puede tener muchas deficiencias, y hay versiones contemporáneas mejor traducidas porque van no solo a manejar un mejor lenguaje en castellano, sino a buscar los textos más viejos para hacer un trabajo de traducción más fidedigno, ¿no? Bueno, entonces decimos, ¿qué es la Biblia? ¿Es la palabra de Dios? No, la palabra de Dios es Cristo. ¿Qué es la Biblia? Es un testigo que apunta a la palabra de Dios. ¿Qué hace la Biblia? Es una tarjeta de presentación. La Biblia no me salva. Es más, la Biblia leída sin el Espíritu es un libro más. En filosofía, en la Facultad de Filosofía de la UNAM, es un texto más. Y mucha gente lo ha empleado para muchas cosas. Marx lo empleó, Hegel, un humanista, es decir, muchos han empleado la escritura, pero no con el fin que tiene, que al fin es carácter espiritual, y es una tarjeta de presentación que dice Jesucristo, puesto Salvador, Hijo de Dios, ¿verdad? Teléfono, la fe, WhatsApp, ábrele tu corazón, ¿no? Algo así. Y la escritura apunta a la palabra de Dios, apunta a Jesucristo, y su función es conectarnos con Él, ¿verdad? Porque, adrede de lo que hablábamos al principio, no tenemos otro registro histórico literario acerca de la palabra de Dios, sino el texto bíblico, nada más. Y es una buena puntada de Dios para decir, o crees o crees. Ahora, volvemos a otra cosa aquí, con las escrituras. Las escrituras no es superstición. El material primitivo, le decimos autógrafos, así como los autógrafos de los artistas. Los autógrafos son los escritos más viejos, ¿sí? Que pertenecen, y ya los clasificamos por familias. ¿Por qué los clasificamos por familias? Por historicidad y geografía. Decimos, por poner un ejemplo, la familia de manuscritos Tarasca, entonces ya lo ubicamos, es en la zona de Michoacán, ¿verdad? Igual está en crítica textual, la familia de manuscritos X, por esta región geográfica y por este periodo histórico. Por eso están clasificados así. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ahí están? ¿Ahí se encontraron? ¿O qué? Allí se hicieron.
Porque ahora, ¿de dónde están? Están en museos, universidades, seminarios. Son familias que apuntan precisamente solo a la zona geográfica, digamos, Sí. del Nuevo Testamento de la Biblia. Sí, ahí se hicieron. Ajá. Yo puedo ver estos manuscritos y ver su geografía, ahí se escribieron. La paternidad literaria, quién los copió, y todo ese panorama lingüístico existe. Y lo que les he dicho muchas veces, muchachos, es hasta más fiel su trabajo académico que lo de los filósofos. O sea, queremos, sí, bueno, Aristóteles no, pero otros, Platón fue el que no escribió nada, pero decimos, ay, es que Homero, los textos de Homero, los textos de Platón, esos están más difíciles de comprobar su legitimidad que los textos bíblicos. Ya estos sí los pelamos. O sea, estos sí decimos, esto sí lo escribió este filósofo, esto sí lo escribió este fulano. Y es más imprecisa su historicidad que los escritos de la Biblia, que esos están pero bien claros. O sea, académicamente nadie arremete contra lo legítimo de los escritos bíblicos. Que lo crean. Una cosa es decir, sí, esto es de esta historia y de esta geografía y esto es legítimo, pero otra es, creo lo que dice, ¿verdad? Que es el puente que el Espíritu da al que le dice a Cristo, entra a mi corazón, ¿verdad? Bueno, entonces, la Escritura apunta a Jesús. La palabra de Dios es Cristo, porque eso mismo dice el texto. El Logos se hace, la palabra se hace carne, ¿verdad? Y habita entre nosotros. El texto dice, Dios habló de muchos modos, y habló por los profetas, y habló así, y habló así. ¿Y qué está diciendo con eso? Los registros escritos, Torah, ley, profeta y escritos, pues es de lo que está diciendo. Habló por los profetas, está diciendo que tuvimos, Nebim, los profetas. Pero ahora Dios está diciendo, y fíjense quién lo dice, el autor de la carta a los Hebreos, está diciéndoles, lo que tienen en el Antiguo Testamento habló por los profetas, pero ahora ha hablado por el Hijo. La palabra cumbre es la encarnación, el Hijo. A Dios nadie le vio jamás, ¿verdad? Pero en el Hijo está uno cara a cara con Dios. Entonces, la palabra de Dios es Jesús. Y jugando con estos dos principios, regresando al cristológico, decimos, regreso con esto, porque es entrar a la cuestión trinitaria y todo esto donde digo, no nos metamos en Honduras, no tenemos que explicar, descifrar cómo es esto que puede ser Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia no lo explica, lo aceptamos por fe. Y en nuestra oración nos dirigimos al Padre en el nombre del Hijo por la intercesión del Espíritu Santo, y eso es todo. Pero no tienen que pensar en tres dioses o en las herejías de que en el Antiguo Testamento era el Padre, en el Nuevo es Cristo y ahora es el Espíritu Santo. No, eso se llama modalismo. O en los miles de ejemplos que han salido a lo largo de la historia como resultado de los concilios, es que como el agua, que es líquido, vapor y sólido, o como yo, que puedo ser esposo, papá e hijo. Es que no hay ningún ejemplo, es que no hay nada humano que pueda describir este fabuloso misterio de que este diosote pudo estar en el cielo mientras estaba en la tierra y presente por su espíritu. O sea, no hay manera de explicar, solo se acepta. Entonces decimos el Hijo. Ahora, ¿a quién vamos a ver en el cielo? A Dios. Y ver a Dios, dice la Escritura, pues vas a ver aquí al Hijo. Entonces, yo no puedo decirles cómo va a ser eso, hasta que estemos allá, pues. Pero hay un Dios. Y está descrito desde el Shema, Ejad, es único, no hay palabras para describirlo. Pero curiosamente la mente humana asocia... Sí, y luego te dicen, es que como las matemáticas, es 1 por 1 por 1 igual a 1. Que no la tuerzas, no es así. No hay manera. Mejor le digo a Dios, bendito seas por tu Hijo, amén, en el Espíritu, o sea, y ya, me quedo así. El judaísmo nos persigue, ustedes tienen 3 dioses, nosotros somos moniteístas. No, rabino, los demás, yo no, yo tengo un Dios nada más, ¿verdad? Bueno,
Por eso yo prefiero mis oraciones terminarlas en el nombre, porque digo, ahí hago carambola con todas las bandas, ¿no? El que se le presenta a Moisés, que después en el Nuevo Testamento dice ego y mí, yo soy, y ya le creo, ya, ¿para qué sufro? ¿Verdad? Bueno, ese es el Hijo, es el Señor. Toda rodilla se dobla delante de Él, de lo que está en todos lados, ya con eso digo todo, ¿no? Invisible, visible, cielo, infierno, se dobla ante el poderoso nombre de Cristo, ¿verdad? Es el Señor soberano. Y somos cristológicos, somos cristocéntricos. Nuestra fe empieza con Cristo, nuestra fe continúa con Cristo, nuestra fe termina con Cristo. Como los bebés empiezan pronunciando mamá, nosotros pronunciamos Cristo, y como el que se muere dice bye, y nosotros nos morimos diciendo Cristo. Estamos Cristo, y hasta se me enchina el cuero, estamos empapados cristológicamente, cristocéntricamente, que no es unitarismo, porque hay quienes dicen, si solo es Jesús, son unitarios, que es otro accidente en la historia y es otra herejía, que dicen no hay Padre, no hay Espíritu, solo es Jesús. No, nosotros siempre vamos a admitir esta realidad divina ontológica, este ser, Padre, Hijo, Espíritu, pero como dice el texto, para gloria de Dios Padre, Jesús tiene el trono, ¿cómo se dice? El palo ese que el rey tiene, el cetro, tiene absolutamente todo, ¿verdad? Por eso yo puedo bautizar en el nombre de Jesús y no pasa nada, porque en el Nuevo Testamento, a la letra, el fundamentalismo diría, no, es que no vale el bautizo, sino gritas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo le digo, espérate, porque en Hechos dice, es que bautizan en el nombre de Jesús, ¿a cuál le creemos? Pero yo lo descifro tranquilamente y digo, es que es lo mismo, viejo. No digo que no exista el Padre y el Espíritu cuando bautizo en el nombre de Jesús. Es más, los estoy reafirmando. Pero no es una fórmula la que hace que el bautizo valga, porque no son ni mis palabras, es la conversión del individuo que ha aceptado el reino de Cristo en su vida y lo ejemplifica hundiéndose en agua y levantándose a una vida nueva. Entonces, puedo decir lo de Mateo, puedo decir lo de Hechos, puedo no decir nada y mejor que estén cantando. Puedo decirle, ¿por qué te bautizas? Es que creí en Cristo, ya vas para el agua. Punto. O sea, no hay palabras mágicas porque no soy escolástico. Porque no necesito pronunciar las palabras mágicas para que la galleta sea el cuerpo de Cristo. No estoy en el medievo. Así que no hay fórmula. Y qué chistoso, porque vean el sincretismo, lo que arrastramos, ¿no? Llega uno a la iglesia y dice, sin contenido, se bautiza uno para que lo limpie el pecado, mal hecho. Tiene que decir las palabras para que valga, mal hecho. Tiene que ser un pastor ordenado, bueno, ordenado de vida, ¿no? No que sea un pederasta, un adúltero, sí, o sea, con buen testimonio, pero no ordenado en el sentido de que me recitó los artículos de fe y entonces por eso lo ordenamos. O sea, todas esas cosas que tienen cierto valor, porque a través de la historia también uno dice más vale malo por conocido, porque ha habido gentes y grupos que salen con sus cosas, hay que poner ciertos candados, pero no que estos candados me asfixien. O sea, hay razón para todo, y también temporalidad, y también apertura. Aquí puedo abrir el candado porque sé que no hay riesgo, en fin, etcétera. Pero el hecho es Jesucristo, el Dios eterno, hecho carne, y carne como la de uno. Y aquí viene lo chido. ¿Sintió lo de uno? Yes. ¿Pensó lo de uno? Yes. ¿Reaccionó como uno? Yes. Pero lo magistral, pero sin error. Y entonces es cuando digo, ¿y cómo le hiciste? Y entonces es cuando uno dice, no, pues es que era Dios, hizo trampa. Pero decimos, es que este logos, es que esta palabra era todo Dios y todo hombre. O sea que no le echó la mano todo Dios a todo hombre, sino como todo hombre reaccionó. No está dividido, porque en unos cursos de hace años que sígueme, hay dos naturalezas. No, es una, es integral. Nunca dejó ser Dios. Por eso decimos de María Theotokos, fue la madre de Dios.
¿Cómo? No, espérate, no estoy diciendo que sea, sino que fue, porque cuando nace Jesús era todo Dios, así chillón y mamón porque tomaba lechita, era todo Dios, nunca dejó de ser Dios, porque el adopcionismo dice, no, es que le llegó lo Dios en su bautizo, cuando vino el Espíritu. No la friegues, nunca dejó de ser Dios. Sí, desde que era feto era Dios, pero era hombre, todo Dios, todo hombre, el Dios hombre. Entonces María sí fue madre de Dios, porque lo que vino de ella era todo Dios y todo hombre, que no quiere decir que haya maternidad pre-Dios, o sea que ella haya sido madre de Dios antes de que hubiera concebido. Imposible, porque María no es antes de Cristo, no es antes de Dios. Solo que en el fenómeno extraordinario de que tenía a Dios en su pancita, pues era madre de Dios, porque parió al Dios hombre. Ahora, María se funde, sí, está esperando la resurrección, ya, se le acabó la maternidad ahí, ¿verdad? Pero Jesús nunca dejó de ser Dios hombre, ¿sí? Y recibe el cetro, recibe el trono, asciende al cielo. Ahora le decimos, como antes el Cristo histórico, ahora es el Cristo cósmico, porque llena todo, como dice Colosenses magistralmente, ¿verdad? Todo. Mantiene todo, sostiene todo. Puedo imaginarme el control absoluto de todas las cosas, como sosteniendo. Miren, déjenme ilustrárselo. Es una ilustración muy balina, pero ilustra. ¿Han visto esos a los magos o esos que hacen cosas con las manos? Que ponen un palo y un plato y luego otro. Malabarista. Y otro. ¿Cómo? Malabarista. Malabaristas, gracias corazón, ¿sí? Bueno, es una descripción muy balina, pero cuando dice Colosenses, controla todo, hagan de cuenta que está malabareando con todo, manteniendo y sustentando la creación, ¿verdad? Pasmoso. Yo soy un férreo admirador de Jesucristo. Si no fuera cristiano y fuera académico, sería un admirador extraordinario del Cristo histórico. Pero qué bueno que soy cristiano y no académico, porque si no, no sería salvo, pues. Pero es apasionante la cristología, es la cereza del pastel. Y entonces la escritura es el testigo. Mira, ahí está Jesús. Échale un lente, y mejor que échale un lente, échale tu corazón, porque Él te salva, ¿verdad? Y la escritura tiene sus limitaciones y es en inglés. Tiene sus problemas lingüísticos y es en inglés. El fundamentalismo reza, no, es inerrable, es imposible, pero nosotros decimos, no, espérate. ¿Es inspirada? Sí, es inspirada. ¿Qué quiere decir inspiración? Quiere decir que Dios sopló, como en el examen de la escuela, es la 4, es la 5. Dios sopló sus verdades a gente limitada. Aunque los pongan en los libros y en las caricaturas así con una aureola, así, era gente limitada. Dios sopló, es un periodo histórico donde sopló sus verdades, pero a gente limitada, no a ángeles, no a personas no caídas, fue a pecadores. Y entonces estos pecadores reciben el soplo, es la 4, ponle el 4. Que pongo el concepto. Y Dios, ya dando el concepto, el hombre limitado lo explica, lo prueba, lo aplica o lo reitera como mejor puede y con sus limitaciones. Por eso la Biblia no es un libro científico. No, es que la Biblia dice que la redondez de la tierra, que la Biblia habla de los días de 24 horas. No, espérate, la Biblia no es un libro científico, papá. La Biblia es un material espiritual que apunta a Jesucristo. Por eso, ¿cómo que crea la luz y luego los soles, las estrellas, y luego ya desde antes era un día cuando el movimiento de rotación, de traslación que hace las primavera, ¿cómo se llama? Estaciones, o los días y noches? ¿Cómo es posible? Si no había sol. No, tranquilo, es que desde la traducción se empieza. Or no es luz, es energía, y la energía es calorífica o lumínica. Desde ahí empezamos. Entonces
Entonces la Biblia es científico porque dice que empieza la energía. Oye, espérate, no es científico, pero no va a contradecir algunos descubrimientos científicos, pero no es para que lo lleves a tu clase de geología o de astronomía, no. Pero, oye, entonces, ¿por qué Lucas tiene imprecisiones geográficas e históricas? ¿Por qué me manda a Jesús a los 12 años cuando es a los 3 el Bar Mitzvah? Porque no era judío. No sabía. Pues no. María le ayuda. Tenemos información de que María le echa ayuda sobre el judaísmo, pero pues no era judío. Miren, yo salí muy fuerte con el Antiguo Testamento y con Hebreo. Muy, muy fuerte, muy fuerte. Era el Juan Camaney de eso. Me topo con el rabino y me pone una zarandeada espantosa. Y yo, no, pues ahora sí vamos a hablar de hebreo, teología del Antiguo. No, espérate, no tenemos teología. ¿Cómo que no? Si yo tomé no sé cuántos cursos de teología del Antiguo Testamento. Los judíos no tenemos teología, tenemos Torah. Ya con eso me mató, ¿no? No hacemos reflexión, obedecemos, punto. Bueno, entonces, Lucas pues no sabía. Y así otros. ¿Por qué Isaías? Hay 3 Isaías en el libro de Isaías. ¿Por qué Juan revuelve el neoplatonismo con el cristianismo? ¿Por qué Pablo se exaspera y da unas groserías? Porque son hombres y Dios usa hombres. Ahora, la diferencia con los hombres que están colaborando con Dios hoy día es que no recibimos inspiración. Esa es limitada. Porque si decimos que recibimos inspiración, pues haríamos otras Biblias. Le meto la carta de San Fernando, le meto la carta de Turo. No, la inspiración terminó. Entonces, ahora, ¿qué hay en esta revelación? Pues hay iluminación. ¿Qué es la iluminación? El ponerme abusado para poder interpretar la revelación inspirada. ¿Y eso qué? Pues es oración, es pedirle a Dios ayuda y ponerme a leer y a estudiar. Y los idiomas, y la geografía, y la arqueología, y la historia, y la filosofía, para poder hacer exégesis y hermenéutica e interpretación. Porque me encanta, ¿no? Que hemos oído mucho de fundamentalistas y pietistas. Yo me voy a parar y les voy a decir lo que Dios me puso en el corazón y aquí veo 3 cosas. Y van, no, espérate, hay un trabajo interpretativo. Y tuve una oveja hace muchísimos años en Jalapa. Pastor, yo no necesito ponerme a trabajar ni estudiar más, porque aquí dice que Dios me va a decir lo que tenga que decir y que voy a interpretar lo que tenga que interpretar. Y yo nada más pensaba en María Purísima, cuídanos de lo cuando hable, ¿no? Porque va a decir un montón de cosas. Y había pastores bautistas que se paraban y decían, ¿te acuerdas? Yo recibo en este momento revelación y les voy a decir lo que Dios quiere. Yo decía, ¿qué? Pantalones. Porque eso es demasiado. Eso es, ¿saben qué? Es tomar el nombre de Dios en vano. Ya ven que el decálogo dice, aguas de tomar el nombre de Dios. Yo te voy a decir lo que... No, espera. Yo voy a trabajar con mucho temor y temblor, tratando de hacer una interpretación fidedigna y poniéndome en las manos de Dios para acercarme a lo que Dios te quiso decir. Porque hay una verdad absoluta que la maneja Dios y todas las demás son parciales, que vamos en búsqueda y en caminito de la misma, que mientras más herramientas tengas, pues es más probable que le atines, pero siempre está la fabilidad humana. Entonces, ¿qué es la Escritura? Es el testigo de la palabra, ¿verdad? ¿Quién es la palabra? Jesús, Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, el Dios hombre, ¿verdad? Fíjense qué fácil. No, sí. ¿No? Ya nos echamos 2 principios. Bueno, vamos a terminar con eso. No hicieron preguntas, más que una que otra observación, pero ya saben que si hay preguntas, encantado para ampliarlas todavía más, porque estamos en un camino de descifrar. Padre, muchas gracias. Es un placer hablar del Hijo, es un placer hablar del testigo que apunta al Hijo, y ayúdanos a tener esa asimilación de estas maravillosas verdades y darnos cuenta que nuestra denominación tiene mucho contenido, Señor,
y que vale la pena escarbarlo, explotarlo para crecer en amor por ti, para ser más productivos como denominación, nos siga como iglesia. Bueno, bendice a todos. Esa es mi pregón. Bendice a todos. Sigue sustentándonos, maravilloso Señor, y que sigamos enamorándonos de ti en el nombre. Amén y amén.